el Ecuador lo que requiere es que efectivamente se genere un plan de transición energética. Para eso habrá que ir avanzando en el proceso de ir dejando de lado a todos esos intereses interpuestos que no han permitido durante 40 años que aprovechemos el gas asociado al petróleo y que no han permitido que, como dice el artículo 5 de la ley de hidrocarburos, el petróleo se produzca para que se industrialice. El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, en base a la Carta Magna, sostiene que privatizar los sectores estratégicos del Estado es despojar de su capital o renta a toda la sociedad, no importan las formas que se decidan: monetización, concesión, liberalización, liquidación, delegación a la iniciativa privada, entre otros. Siempre será un proceso de privatización. Ahí está, muy todos en nombre del Colegio de Ingenieros de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Les saludo y a la vez agradezco por las palabras de Jorge respecto al esfuerzo que el colegio ha hecho, un colegio multidisciplinario desde el punto de vista de las ciencias de la Tierra, en donde lo que hemos hecho es preparar un documento en el cual estamos planteando una serie de lineamientos a cada uno de nuestros niveles de gestión, como son el área energética en general, el área petrolera, el asunto de la gestión de riesgos está actualizado en este tiempo por el tema de Coca-Cola Sinclair, el tema petrolero propiamente dicho, la minería, y obviamente al último lo que hacemos es generar una recomendación para que por fin el Ecuador, el país, el Estado puedan adoptar lo que se denomina un sistema de contabilidad ambiental que puede permitir que, sin darle precio, sino solamente valor económico, se pueda ir poniendo, enfrentarles a los ingresos que se genera por la explotación de recursos naturales no renovables, en donde el ambiente, por lo menos en el país, todavía viene a ser un pasivo, y se incluya el asunto de las pérdidas ambientales, y ya no necesariamente desde el punto de vista de la remediación o de la reestructuración, no también del valor económico que esto tiene. Y les comento que años atrás, 15 años atrás, en el Perú había una ley en este sentido, y fue muy importante como yo pude participar para la exploración en una zona del Perú, de la selva peruana, y en donde lo que se hizo fue generar el valor económico que las comunidades que iban a ser afectadas por las actividades petroleras, mediante un fideicomiso, podían manejar esos dineros, pero eso duró poco tiempo, y obviamente en el Perú lo único que se ha hecho es mantener una posición extractivista, en donde el tema socioambiental no es sino algo que posiblemente esté ocupando los periódicos. Bueno, con esta introducción, yo quiero enfocarme exclusivamente por ahora en el tema petrolero. Cuando llegué, porque me retrasé un poco, he oído que algunos compañeros de paneles están hablando sobre el tema en la práctica es de la transición energética. Yo lo que quiero decir es de que estamos viéndole y muy de cerca al Ecuador post-petrolero. Me parece de que tenemos que ser muy serios en reconocer esta situación, por cuanto, por un lado, estamos viendo ya la declinación de la producción, que no solamente obedece a la falta de recursos económicos que el gobierno de Moreno no dio a lo que era Petroamazonas de su momento y ahora a lo que es la fusionada Petroecuador, sino también al hecho de que desde el 2001 acá se han perforado más de 3.200 pozos y el 33% de esos pozos están cerrados. Posiblemente algunos sea por abandono, posiblemente algunos tengan problemas mecánicos, pero la práctica que se tiene en las operaciones de la empresa estatal es precisamente resolver esos problemas mediante reacondicionamientos. Entonces, apostar solamente en el área de extracción de petróleo a la perforación de pozos de relleno, y después se hizo pozos de relleno, ya no creo que sería un buen consejo,
y más aún cuando el promedio de producción por pozo es de 230 barriles. Y estamos viendo el final del túnel. Y eso es algo, la luz al final del túnel. Y eso es algo que tenemos que verle con mucha seriedad. Alternativas sí hay, pero antes de ir a eso, también quiero indicar de que efectivamente la renta petrolera se ha venido reduciendo. Esto implica que sea menos del 10% del presupuesto del Estado. Esto implica de que sea menos de 3.000 millones anuales. Y en esto de renta petrolera no solamente estoy indicando los ingresos por la venta de petróleo, sino toda la gestión económica, tanto de petróleo como derivados. Y ahí se puede ver de que efectivamente una de las recomendaciones que hacemos es cómo mejorar la renta petrolera. Y para empezar, es el tema de que se debería negociar con las empresas petroleras las excesivas tarifas que muchas de ellas reciben, y no solamente con las empresas operadoras de los diferentes bloques, sino también con varias de las empresas de servicios de perforación que se encuentran en algunos de los campos de Petroecuador y que significan en su total entre empresas las empresas petroleras que trabajan en bloque con las empresas de servicios que trabajan en los campos de la fusionada Petroecuador, significa aproximadamente el 80% de la producción actual, y también eso implica de que definitivamente de alguna manera se está privatizando el excedente petrolero. De una manera tal que, por ejemplo, como lo indicaba en una conferencia Franklin Paredes, que aquí estoy viendo, buenas noches Franklin, se indicaba que en el área del Campo Auca, bloque 41, cuando el precio de venta del petróleo estaba en 42.50, prácticamente el excedente que tenía el Estado ya condiciones de venta de petróleo era cero. Esto implicaba de que definitivamente estamos asistiendo a que si bien el Estado es el propietario de los activos petroleros, pero la renta petrolera del Estado ha venido siendo más baja. Entonces, esos son los planteamientos que tenemos que ir a renegociar, y obviamente hay que ir a todo nivel con la Asamblea, y eso no estoy planteando nada en contra de que se dé por terminados esos contratos, sino que se mire exactamente cómo se negoció, cuándo se acordó las tarifas, se lo hizo en base a un modelo económico y que generaba una tarifa que implicaba una renta que, en un caso que yo conozco muy de cerca, el 93% era para el Estado y el 7% para la empresa, pero ocurre que en este momento que el 40% de la renta es para la empresa y el 60% por el Estado, y posiblemente por el hecho de que no ha habido dinero para que el Estado pague las tarifas, este año no está confirmado, pero a lo mejor se esté entregando petróleo. Eso implica de que el Ecuador posiblemente esté exportando menos, y a lo mejor hasta está reduciendo la carga que, a la mujer digo, estaría reduciendo la carga que se tiene en la refinería. Otro tema a tomar en cuenta es el asunto de los pagos por el impuesto a la renta. No es posible de que un cálculo que hicimos con un Excel que el SRI tiene en su página web, no es posible que del impuesto a la renta se esté pagando el 6% cuando en los contratos se reconoce entre el 23 y el 25%. En promedio hay empresas que pagan menos del 1% de impuesto a la renta, y la que más paga con impuesto a la renta es el 12%. Esto quiere decir de que hay algunos mecanismos que las empresas, los representantes de las empresas interponen ante el servicio de rentas internas para que se pueda ir reduciendo las rentas petroleras. Por ejemplo, el hecho de que si este año no voy a tener los ingresos que espero tener por el asunto de la pandemia, principalmente por eso, el próximo año yo a esos ingresos que dejo de tener este año los pongo como pérdida. Y eso obviamente genera condiciones como para que la renta petrolera de ese año vaya llevando las supuestas pérdidas del ejercicio anterior, y como producto de eso se reduzca. Y finalmente,
yo quiero decir de que algo alcanzable desde el punto de vista logístico es lo que incluye los campos de producción en este momento, lo que incluye las reservas probables, posibles, los recursos prospectivos y contingentes que en su conjunto con las reservas probadas son de menos de 4.000 millones de barriles, los que deberían irse en una gestión capaz que reservas probadas, reservas probables posibles se conviertan en reservas probadas y recursos prospectivos contingentes también se conviertan en reservas probadas. Caso contrario, las reservas probadas cabe señalar que son las que se cotizan en bolsa, son las que efectivamente respaldarían el Ecuador en el caso de que se vaya por eso, tal vez no con sentido de que vaya y se haga, y Petroecuador se convierta en una empresa que cotice en bolsa. Entonces, lo que amerita es precisamente seguir adelante haciendo las correcciones, así, poniendo los nuevos elementos técnicos y Tiene un económicos minuto, señor. que ayude para que los incrementos de petróleo se los haga tal como Petroamazonas en el tiempo de Alex Alárraga los vino estableciendo, en donde se subía a un máximo de 560.000 barriles diarios para Petroamazonas, sin tomar los valores de las empresas que para el año 2026 estarían como 70.000 barriles diarios de petróleo. Entonces, ya con esa cifra de 630.000 barriles diarios, si es que se logra mantener la producción, entonces cabe que el Ecuador dé un salto en el sentido de los excedentes que vaya generando, no vaya en la dirección de ir digamos, con combustibles, reducir importación de combustibles fósiles, sino que vaya en la dirección de efectivamente con ese dinero ir hacia la transición energética, en donde se mire, por un lado, que se están reduciendo la importación de combustibles fósiles, se está reduciendo el consumo de combustibles fósiles y se genere las condiciones para que crezca la energía renovable, que no solamente es el asunto de las hidroeléctricas, sino hay que tomar en cuenta el gran potencial fotovoltaico que tiene el Ecuador, que es de 263 millones de barriles anuales equivalentes de petróleo. Con eso, el tema energético que está vinculado al asunto eléctrico estaría solucionado. Pero el Ecuador lo que requiere es que efectivamente se genere un plan de transición energética. Para eso habrá que ir avanzando en el proceso de ir dejando de lado a todos esos intereses interpuestos que no han permitido durante 40 años que aprovechemos el gas asociado al petróleo y que no han permitido que, como dice el artículo 5 de la ley de hidrocarburos, el petróleo se produzca para que se industrialice. Entonces, tenemos que hacer un enfoque hacia la importación de los combustibles y los intereses interpuestos. Con eso quedo ahí. Muchas gracias.